Siempre está bien recordar un poco, a ver si yo encuentro mi nota, sí. Bueno, siempre se dice, claro, es un honor, estamos muy contentas, pero es que es absolutamente verdad y cierto que desde la primera edición del curso, Beatriz y yo queríamos invitarte. Eres una autora de referencia para nosotras. Yo en particular recuerdo el libro de la fantasía de la individualidad como casi el inicio de mi tesis doctoral, o sea, porque yo hice la tesis ya mayorcita. Claro, ese libro es del 2015, ¿no? Por ahí. 2012, bueno, la primera edición, sí. Pues por ahí, bueno, llegó a mis manos sobre el 2015, entonces, bueno, a mí me encantó, porque además era una manera, en el fondo, era hablar de masculinidades, pero de otra manera, o sea, porque en el título no dice nada de las masculinidades, pero claro, la fantasía de la individualidad, ¿no? Yo pues con ese título pues ya te... Y bueno, la verdad es que es un libro que he recomendado siempre a mucha gente en las cenas con los amigos, ¿no? Pero tú has leído Almudena Hernando, entonces, ¿no? Entonces, bueno, que estoy encantada de que estés aquí y luego los siguientes libros, ¿no?, que tienes y toda tu reflexión en general sobre la construcción de la identidad me parece súper lúcida. Pero bueno, ya la presentación un poco más formal. Almudena Hernando es, o era, Todavía. se acaba de jubilar. O sea, en agosto me jubilo. Bueno, pues se jubila. Ella es catedrática de prehistoria, que también, bueno, siempre me ha parecido, ¿no?, que no es habitual, ¿no?, el acercamiento, que normalmente estamos más acostumbrados a hablar de estos temas desde sociología, desde otras disciplinas, ¿no?, pero que de pronto una arqueóloga, ¿no?, o hable de esto, ¿no?, pues igual a ti te parece normal, pero a los que no sabemos mucho de qué hacen los arqueólogos y las arqueólogas, pues es también como una aproximación muy interesante, ¿no? Bueno, ella es miembro del Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense y dedica su investigación al estudio de la identidad, como decía antes, tanto de sociedades orales como de la modernidad, tema en el que ha dedicado libros como La arqueología de la identidad, La fantasía de la individualidad, que es el que señalaba antes, y el último, La corriente de la historia y la contradicción de lo que somos, que bueno, es un libro que también recomiendo mucho. Yo lo tengo en la maleta y no te puedes escapar sin firmártelos, sin que me lo firmes, espero que no se me olvide. Así que luego, si alguien también ha traído el libro, pues puede pedir, ¿no? Y bueno, ya está, yo me voy a sentar ahí como alumna en primera fila para escucharte y nada, todo tuyo. Bueno. Gracias. Pues es que voy a buscar, porque parece que solo son para las alumnas, pero... ¿Qué hago? ¿Empiezo? Bueno, voy empezando agradeciéndoles... Bueno, no, que quiero que lo oigan ellas, claro. ¿Vale? Bueno, digo que iba a empezar agradeciéndoos, pero como no estabais, pues digo, bueno, pues no puedo empezar. Agradeciendo a aquella Beatriz por la invitación, porque es verdad que me han invitado otros años, pero nunca había podido. Así que este año me hacía ilusión poder participar en este curso, que me alegro mucho. Además, es que ha sido por días, porque yo el lunes me voy de viaje, y así que, bueno, estoy muy contenta de estar aquí, sí. Y bueno, yo os voy a plantear una cosa, que es que quiero avanzaros lo que os voy a plantear, porque os voy a plantear que yo creo que hay que dejar de hablar de masculinidad, que hay que hablar de hombres, que hay que dejar de hablar de masculinidad. Porque masculinidad es un concepto que no tiene sentido, es un concepto que hace alusión a un tipo de identidad. Y este tipo de identidad, esta categoría, no se entiende sin entender la feminidad. Son dos categorías, las dos categorías que han sustentado el orden patriarcal y que son fundamentales para sustentar el orden patriarcal. Entonces yo creo que si queremos realmente acabar con el orden patriarcal hay que dejar de hablar de masculinidad y de feminidad, ¿no? Porque cada una de ellas hace alusión a determinados rasgos. Entonces esto es lo que os voy a intentar argumentar, ¿no?
voy a intentar explicar cómo para mí me parece que se ha ido modificando la identidad a lo largo de la historia y si lo que llamamos masculinidad que ha ido cambiando a lo largo de la historia, pero si tiene algún denominador común, porque ese denominador común es la clave, para mí, de la razón por la que yo digo que hay que dejar de hablar de masculinidad. Bueno, quien me haya oído alguna vez o que me haya leído, sabe que empiezo siempre por definir lo que para mí es la identidad, porque bueno, si no, no se entiende nada de lo que digo, ¿no? Para mí la identidad es esa manera que tenemos de entender el mundo, el conjunto de mecanismos que utilizamos para entender el mundo y para entender qué somos en el mundo, de forma que siempre nos devuelva la sensación de que estamos seguros en el mundo, de que vamos a sobrevivir. Porque si el ser humano se diera cuenta de la extrema complejidad del universo, se le haría evidente que no puede controlar nada, se moriría de angustia, se llenaría de angustia. No sé si queréis que me ponga más en el centro, es que no quiero tapar porque veo que hay gente que hace así con la cabeza. A lo mejor me veis mejor así o no. Otros no. Puedo ir cambiando así. A ver, me voy a poner en medio de las dos. Bueno, de pie, también yo puedo hablar de pie, sí. Ah, bueno, sí, eso... A ver, es que yo me he venido preparada con las clases para poner también esto... Aquí hay un pendrive que no sé de quién es y no sé si se puede sacar. No es de nadie, no era... Aquí esto es pendrive también, ¿no? ¿El micrófono este funciona? Bueno, esto no veo cómo se pone. Bueno, me quedo por aquí de pie y ya está. Si queréis voy hablando así me oís, ¿no? Bueno, os decía que hay que empezar por explicar qué es para mí la identidad. Y para mí la identidad es ese conjunto de mecanismos que los seres humanos utilizamos para construirnos la idea de que estamos seguros en el mundo, porque no estamos seguros en el mundo, o sea, porque el universo es tan complejo que nos supera en todas sus dimensiones. Si nosotros nos diéramos cuenta, y nosotras, de la extrema complejidad del universo, se nos haría evidente que no podemos controlar nada y nos llenaríamos de angustia. Así que los mecanismos de la identidad son esos mecanismos que van a neutralizar la angustia que nos generaría la lúcida comprensión del universo. Ahora, para neutralizar esa angustia hay un mecanismo que es imprescindible, que es sentirte vinculado a un grupo de pertenencia, saber que no estás solo, sola en el mundo, saber que formas parte de un grupo junto al cual o dentro del cual haces frente al universo, ¿vale? Esa sensación de pertenencia es lo que yo llamo identidad relacional, es la construcción de la identidad relacional. Ahora, la identidad relacional es una identidad que se diferencia de la individualidad, es una identidad que no es consciente de sí, no es reflexiva, no se piensa. Es una identidad que se construye y se transmite a través de un conocimiento que se ha llamado procedimental. Es un conocimiento que el cuerpo aprende y reproduce sin pasar por la conciencia. Es el conocimiento, por ejemplo, yo oigo hablar a una persona de Andalucía y digo, esta persona pertenece a un grupo de gente que es los andaluces, a las andaluzas, que están adscritos, vinculados a un determinado espacio, que es el de Andalucía. ¿Vale? Es un tipo, yo lo sé, que esa persona pertenece a ese grupo, porque sus labios, cómo ponen los labios, cómo ponen la lengua, hace que se adscriba a un determinado grupo. O si tú ves a una persona, yo qué sé, a una japonesa, cómo se sienta, tú dices, esta persona es de Japón, y la adscribes a un espacio y a un grupo humano, porque su cuerpo, cómo mueve el cuerpo, te lo dice. ¿Vale? El conocimiento procedimental lo reproduce el cuerpo, te va metiendo en un grupo humano que se adscribe a un espacio. Se construye también a través de los objetos que utilizamos, ¿no? Cómo nos vestimos, cómo nos decoramos, qué objetos utilizamos, ¿no?
las acciones que emprendemos, que son acciones comunes con todo tu grupo, y los vínculos que tenemos. O sea, nosotros sabemos quiénes somos, en parte porque somos las hijas, los hijos, los tíos, las tías, las madres, los padres de una red de relaciones. Y todo eso te da una sensación de pertenecer a un grupo que no pasa por la cabeza, no pasa por la conciencia, no es reflexivo, ¿vale? Eso es la identidad relacional. Bueno, esta identidad es la única que se tiene cuanto menor control material tienes del mundo. O sea, si vosotros pensáis en grupos de caza-recolección, por ejemplo, imaginaros, donde no hay ninguna división de función en especialización del trabajo, más que los hombres hacen unas cosas, las mujeres hacen otras, pero vosotros pensad que no hay ni un... O sea, porque esto hay gente que no se imagina que existe, pero grupos donde no hay ni jefes, ni siquiera un chamán. Yo he trabajado con un grupo del Amazonas, los Agua, que son así. No hay ninguna posición diferenciada dentro de los hombres o dentro de las mujeres. La única diferencia es esta, ¿no?, de complementariedad de género. En esos grupos la única identidad que hay es la relacional. Y de hecho, si vosotros pensáis en estos grupos, veréis que siempre se pone no sé qué en el labio, no sé qué en la oreja, se pintan de determinada manera, porque se adscriben a su grupo de forma procedimental. Sin embargo, en la historia, bueno, es la única identidad que hay, en la historia en el mundo occidental, se ha ido produciendo un aumento de la complejidad socioeconómica. Es decir, se ha ido produciendo un aumento de las divisiones de funciones y especialización del trabajo en los hombres. Así que, a medida que se iba produciendo esta diferenciación, que había hombres que hacían cosas diferentes, eso implicaba que había un desarrollo tecnológico, que había unas relaciones de poder. Entonces esos hombres se empezaban a sentir distintos entre sí, porque hacían cosas distintas y porque tenían distintos grados de riqueza y distintos grados de poder. Entonces, además de esta identidad relacional, que es imprescindible, esto no lo podéis olvidar, para entender también lo que está pasando ahora mismo, es imprescindible, fue desarrollándose otra identidad que es la de la individualidad. La individualidad es la idea del yo. Esto tiene todo un desarrollo gradual, un proceso gradual que se dispara con la escritura alfabética y que se construye de otra manera. La idea del yo, la individualidad, sí que es reflexiva. La identidad del yo se construye a través de pensarnos, ¿no? ¿Quién soy yo? Y se organiza no por un vínculo al espacio, sino por una estructura en el tiempo, por un eje de tiempo, ¿no? O sea, yo soy quien nació en este sitio, quien estudió no sé quién, que trabaja no sé cuántos, que ha hecho este proyecto, que va a hacer no sé qué, ¿vale? La individualidad, la identidad del yo, es una identidad que se organiza a través del tiempo y que en lugar de generar la tranquilidad, digamos, del universo, ¿no?, de que estoy seguro, por la vinculación a tu grupo, la genera de forma fantasiosa, pero la genera a través de la sensación de entender racionalmente el mundo, controlarlo con la tecnología y realizar cambios cada vez de mayor control, ¿vale? Es una identidad que piensa que la seguridad viene de esto, de la razón, de la tecnología, del cambio. Bien, ¿qué sucede? Que esta seguridad, no se podría sostener sin la pertenencia a un grupo. Es que esto es muy importante que lo entendáis. O sea, la identidad relacional es imprescindible. Si realmente estos hombres individualizados se hubieran construido la seguridad solo con la razón y con el cambio, se habrían sabido que no pueden controlar el universo. Si no se han hundido en esa seguridad, es porque seguían teniendo la seguridad del grupo, la identidad relacional. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que han hecho a lo largo de la historia? ¿Cuál ha sido la trampa de lo que han hecho los hombres? Lo que han hecho, porque ellos fueron desarrollando... ¿Por qué fueron los hombres desarrollando la individualidad desde el principio? Es un tema que, si queréis, me preguntáis al final, pero ahora no me puedo ir por ahí, ¿vale? El caso es que los hombres empiezan a desarrollar esta identidad, empiezan a tener posiciones especializadas, posiciones de poder, posiciones de riqueza, más riqueza, y para seguir construyendo esa fantasía, lo que han hecho es que se ha garantizado la pertenencia al grupo a través de las mujeres. O sea, han impedido que las mujeres se individualizaran a lo largo de la historia para que ellas se quedaran con esa identidad
que antes caracterizaba a todo el grupo y a través de relaciones heterosexuales normativas les garantizaran a ellos la pertenencia, los vínculos, la seguridad de no estar solos frente al universo. La cuestión es que como eran los hombres los que estaban en el poder, desarrollaban el discurso de verdad de su sociedad. Así que ellos daban importancia en su discurso solo a lo que ellos hacían, a que la seguridad nos viene del cambio de tecnología de la razón. Y no incluían en el discurso esto que hacían las mujeres. Es una negación. La masculinidad se ha ido construyendo a través de una negación, de negar la imprescindibilidad de lo relacional. Y se ha ido construyendo un régimen de verdad, un régimen de poder saber, que es el orden patriarcal, que consiste en idealizar todo lo que tiene que ver con la razón, con la individualidad, y negar que la seguridad no la podrías tener sin los vínculos, los cuidados y la pertenencia. Como se ha negado esa parte de la imprescindibilidad de los cuidados, se ha negado la importancia de las mujeres en la historia. Pero yo digo que la historia no es que ha negado a las mujeres, lo que ha negado es la imprescindibilidad de lo relacional. O sea, yo voy a hablar siempre del orden patriarcal como un régimen de verdad. Esto me es muy importante, este concepto, porque creo que hay que entenderlo bien. Esto es el concepto de Foucault, de régimen de verdad o régimen de poder saber. Foucault decía: lo importante del poder no es el poder autoritario, porque el poder autoritario se identifica y te resistes. Lo importante del poder es entender que si se sostiene es porque la gente sobre la que se ejerce cree que son verdad los principios que lo alimentan. Y por eso se sostiene el poder. O sea, el orden patriarcal ha sido reproducido no solo por los hombres, sino por las mujeres, porque han creído que es verdad, que los hombres, con su razón, con su tecnología, con sus cambios, daban seguridad al grupo. ¿Hay ruido? Cuidado que se está oyendo. Hola, hola. Gracias. Esto tenéis que tener muy en cuenta, es un régimen de verdad. Bueno, por otro lado, esto es el argumento de la fantasía de la individualidad, ¿no? No sé si ya lo conocíais, pero hay que empezar por él, tengo que empezar por él. Por otro lado, yo sostengo que hay una relación estructural imprescindible entre el modo de representación del mundo, cómo representamos el mundo y cuál es la idea que nos hacemos de lo que es el mundo y de lo que es la persona. ¿Vale? Ha habido tres grandes modos de representación del mundo. La oralidad, que da como resultado una idea del mundo y una idea de la persona. La escritura alfabética, que da otra idea del mundo y de la persona. E Internet. En mi opinión, Internet está construyendo de otra manera el mundo y a la persona. Claro, dependiendo cómo construyamos a la persona, pues va a establecerse un concepto y una relación entre sexo y género que va a ir variando. Lo que yo me propongo mostraros es si se ha variado todo o si la masculinidad ha tenido, como os decía antes, un denominador común, ¿no? Bueno, vamos a empezar con la oralidad. La oralidad es el modo de representación del mundo que caracteriza en nuestra trayectoria la prehistoria. Pero que quede clarísimo, que esto hay gente pues que no le queda tan claro, que no es un modo menos complejo de construcción del mundo que el de la escritura, el de la historia. La oralidad tiene una construcción del mundo tan compleja como la escritura, solo que se organiza de otra manera. Organiza de otra manera el tiempo, el espacio, etc. En nuestra trayectoria representa la etapa inicial, que es la prehistoria, pero hay otras sociedades actuales que siguen con la oralidad, ¿no? Cazadores-recolectores, agricultores, etc. Bueno, ¿cómo construye el mundo y cómo construye la persona la oralidad? Para construir el mundo, en la oralidad, la representación de la realidad no se separa de la propia realidad. Es decir, no hay letras, no hay números, no hay ciencia, no hay un mecanismo de representación que no sea el de utilizar elementos de la propia realidad. Eso es el mito. Tampoco podemos entrar, pero eso es el mito. Se utilizan elementos de la propia realidad para representar la realidad, instancias sagradas, etcétera, ¿no? Y claro, hay un escaso control material del mundo.
En la oralidad, por ejemplo, os voy a poner el ejemplo del espacio, luego con la escritura, con Internet. En la oralidad, el mundo tiene las dimensiones de lo que puedes recorrer. No, si no tienes mapas, si no tienes escritura, el mundo se limita a lo que tú conoces, a lo que puedes ver. Pero además la relación con el mundo cambia porque tú, al no tener ciencia, no puedes explicar lo que nosotros llamamos naturaleza, tú no lo puedes explicar a través de mecánicas causales científicas. Así que lo explicas a través del único comportamiento que tú conoces, que es el de tu propio grupo social. Así que tú proyectas comportamiento humano a toda la realidad. Solo que esa realidad tiene más poder que tu grupo humano. Porque, como digo siempre, una nube te puede tirar un rayo y te mata. Pero tú no puedes hacer nada contra la nube. Así que toda la realidad en la que vives tiene comportamiento humano, pero tiene carácter sagrado. Con lo cual, tú vives en una realidad que es sagrada, de la que dependes, que has construido a tu imagen y semejanza, has proyectado el comportamiento de tu grupo y tu mecanismo de seguridad es creer que vas a estar seguro o segura si tú cumples los deseos de esa instancia que te enseñó en el mito de origen, ¿vale? Tú te creas todo por proyección de lo que hace tu grupo, cómo se comporta tu grupo, tú creas a la instancia sagrada, pero luego decides que Dios te ha creado a ti, a su imagen y semejanza, y que tú vas a sobrevivir si cumples los deseos de esa instancia, ¿no? Es un mecanismo también para frenar el cambio. Si cambio, no voy a sobrevivir, porque no tienes control de la realidad. Así que te pones en posición de objeto de la instancia sagrada. Claro, aquí se establece una relación de empatía y de cuidados con toda la realidad. Esto es la noción de la Pachamama. O sea, todo tiene comportamiento humano, es sagrado y tú dependes para tu supervivencia de cuidar eso que te rodea. Así que se establece una relación completamente emocional, humana, con todo lo que te rodea, de cuidados y de empatía. Eso es cómo se construye el mundo, cómo se construye la persona. En estos grupos no existe separación entre el cuerpo y la mente. Todo es cuerpo. La conciencia de la existencia de la mente aparece con la escritura alfabética, como luego vamos a ver. Aquí todo es cuerpo. Os pongo, por ejemplo, os pongo si hay algún malestar. Si hay malestar, entonces ese malestar se va a colocar en el cuerpo, pero se considera que está generado por agentes externos, por sustancias que te han entrado, por malos espíritus, por el mal de ojo. Me vais a decir, pero que no, ellos no tienen pensamientos y decisiones. Sí, por supuesto que tienen, pero no lo atribuyen a una mente. Se lo atribuyen a los espíritus que le han hablado en sueños, a elementos de la naturaleza que les han hablado. ¿Vale? No lo atribuyen a una mente. Os pongo un ejemplo de esto de que si tienen algún malestar lo ponen en sustancias que le han entrado o en espíritus. Os pongo primero dos de sustancias. Esto es un proyecto que tuve en Etiopía con dos grupos, Gomus y Datsin, y entramos a una aldea y nos encontramos a un hombre que le sale un cuerno del abdomen. Y nos quedamos muy alucinados, pero claro, esto era un método de curación que era una ventosa, ¿no? Era una curandera que había hecho el vacío en el cuerno y se lo había aplicado. No os podéis imaginar el calorazo que hacía aquí, ¿no? Entonces, el método de curación consistía en que si no le habían salido ampollas, cosa imposible, porque es que hacía un calorazo tremendo, no había salido la sustancia. Pero si tenía ampollas es porque le había sacado la sustancia maligna, ¿no? Así que este estaba curado. Lo mismo pasa con esta otra curandera, ¿eh? Esto es una curandera, en este caso Datsin, el otro era Gomus, Radina, que está curando a este chico que tiene malestar, se siente mal. Entonces lo que hace Radina es así, chupa la espalda, o sea, hace... Entonces luego escupe unas cosas en una palancana que se supone que le ha sacado del cuerpo, ¿vale? Claro, la tenía en la boca, obvio, ¿no? Pero se supone que la ha sacado. Y esto es lo que le hacía mal. ¿Ves? ¿Son sustancias o son espíritus? Esta es una gafea, es una curandora que trabaja con espíritus, está curando a esta mujer y veis que tiene lanzas, trabaja con lanzas clavadas y tiene un ayudante que le lleva un látigo. Es que yo creo que lo veis muy mal por ahí, pero bueno.
le lleva un látigo, porque puede salir el espíritu. Esto es una cosa simbólica, pero trabajan con lanzas y con látigo, ¿vale? Porque el mal viene de algo externo. Bueno, ¿cómo se construye la identidad? La identidad en estos grupos, cuanto menos, esto todo tiene un proceso gradual, pero claro, no puedo entrar, cuanto menos, estoy poniéndome en el caso de que no haya división de funciones, especialmente del trabajo. Cuanto menos complejidad hay, pues complejidad socioeconómica, más identidad relacional, ¿no? Lo que os decía antes, no existe o muy poca conciencia de deseos para uno mismo, porque no hay una idea del yo. Esto se va a ir desarrollando después. Porque la identidad, la clave de la identidad está en la semejanza con el grupo, lo que os contaba. Si os pongo imágenes de estos grupos, por ejemplo, Yanomami, yo trabajo en Brasil, así que bueno, os pongo dos, Yanomami o Zoe. Ves que son hombres y mujeres y todos tienen el identificador étnico. O sea, tú eres quien eres porque eres igual a tu grupo, no quieres ser diferente. Estos son Cobo y de Colombia, los que voy a ver ahora, o estos son un grupo de Papúa Nueva Guinea. ¿Veis? Es conocimiento procedimental, identidad relacional. Tú sabes quién eres porque tienes movimientos corporales que son igual a los demás, objetos, cultura material que es igual a los demás, acciones que compartes con los demás, etcétera, etcétera, ¿vale? La organización social está basada en la complementariedad de funciones, género, o sea, los hombres hacen unas cosas, las mujeres hacen otras, y la complementariedad, ¿no?, de esas funciones, que se garantiza a través de la heterosexualidad normativa. Bueno, os pongo aquí. La estructura social en estos grupos es binaria. Es decir, no se plantea si hay diferencia entre el sexo y el género. Tú naces mujer y haces unas cosas, naces hombre y haces otras. Aunque es tan rígida esta estructura, esto se puede leer como las identidades partibles y tal, ¿no? O sea que eso es más complejo. Pero la estructura social es binaria en estos grupos. Y por eso mismo hay posibilidad de escapes, de fisuras, ¿no? Esto que se ha llamado tercer género, que muchas veces son figuras, pues esto como los higras estos de la India, luego las muxes, son una figura que se sale de esta estructura binaria, ¿no? O identidades funcionales trans, os pongo, porque hay de estos grupos, es tan rígida la estructura que los hombres tienen unas funciones, las mujeres otras, y unos privilegios y unas cosas. Entonces, si tú tienes una familia, esto es lo de la Virgen Jurada de los Balcanes, que ahora hay una novela que habla de esto, ¿no? Si tú, o por ejemplo, las las mujeres marido de un grupo, los Nandi en Kenia, que si en una familia se hereda todo a través del hombre, pero tú no tienes hombres en esa familia, pues una mujer adopta el papel de hombre, ¿vale? Pues os pongo funcionales trans. Así que tendríamos que, en estas sociedades, todos tienen identidad relacional, hombres y mujeres, y se basa en una complementariedad de funciones. Hay una diferencia entre qué hacen los hombres y qué hacen las mujeres. ¿Pueden existir las relaciones entonces igualitarias? ¿Es lo mismo ser hombre que ser mujer? Es lo mismo, como no os digo, no se diferencia masculinidad que feminidad en estas sociedades. Yo busqué esto cuando hice el proyecto en el Amazonas con los Agua, porque los Agua no tienen ninguna figura de poder. De hecho, había mujeres, dependiendo del talante personal, ¿no?, que tenían como más, mandaban un poco más, pero no mandan en nada estructural, ¿no? Tenían más carácter, digamos. Entonces, si tú buscas la bibliografía, te dicen, si atiendes a los asuntos económicos y sociales, hay relaciones igualitarias, hay sociedades igualitarias, perdón. Pero, y esto es lo que también comprobé en el Amazonas, si mira los aspectos simbólicos o ideológicos, siempre tiene más prestigio lo masculino. Os pongo aquí. Desde el principio hay más prestigio de lo masculino, aunque eso no implica necesariamente más poder. ¿Por qué tiene más prestigio lo masculino? Porque, y esto tiene que ver con por qué los hombres, pero no voy a entrar a fondo en esa cuestión, os digo porque no puedo, pero sí os tengo que decir esto, porque en todas las sociedades conocidas de caza-recolección, horticultores, etcétera, los hombres hacen, cuando tú miras qué hacen los hombres y qué hacen las mujeres, hay tablas etnológicas, atlas etnográficos de los años 60, los hombres siempre hacen aquello que más movilidad o riesgo implica.
al hacer aquello que más movilidad o riesgo implica, como tú tienes un mundo que tiene las dimensiones de lo que puedes recorrer, porque no hay mapas, cuanto más movilidad, más grande es el mundo, o cuanto más riesgo, más decisiones tienes que tomar. Entonces se desarrolla un poquito más de asertividad por parte de los hombres, que yo creo que esto es el inicio de lo que luego va a ser en las relaciones de poder. ¿Vale? Los hombres desarrollan un poquito más de asertividad porque tienen que tomar un poco más de decisiones, porque se enfrentan a un mundo un poco más variado, o un mundo un poco más arriesgado. ¿Vale? Desde el comienzo, incluso en las sociedades igualitarias, lo masculino se caracteriza porque tiene un poco más de prestigio. Entramos en la escritura alfabética. Empezamos en la historia. Entramos en la historia. ¿Cómo se caracteriza, cómo se construye el mundo para la gente que utiliza la escritura alfabética? Para la gente que utiliza la escritura alfabética, que al principio van a ser hasta final del siglo XIX, son los hombres. Mira, los mecanismos por los que yo creo que los hombres han impedido la individualización de las mujeres a lo largo de la historia, hasta llegar a la modernidad, es frenarles la movilidad, por esto de que cuanto más mundo recorres, más decisiones tienes que tomar, más asertividad desarrollas. Así que la mujer con la pata quebrada ahí en casa, que veis que sigue diciéndose en las sociedades tradicionales, y cuando empieza la escritura alfabética, impidiéndoles que aprendan a leer y escribir. Si quieren aprender a leer y escribir, ya en el Renacimiento, que había mujeres que aprendían a leer y escribir, a un convento, donde no te puedas reproducir, ni biológicamente ni como modelo social. ¿Vale? A las mujeres se les ha prohibido la escritura alfabética. ¿Por qué? Porque individualiza. Te cambia la construcción del mundo y te cambia la construcción de la persona. Por un lado, os pongo aquí, existen en la escritura alfabética dos niveles, el de la realidad y el de la representación. Empezamos a utilizar signos de representación del mundo, que son las letras, los números, que todo el mundo puede aprender, porque son 28 signos, los de las letras, que te permiten ir construyendo todo un tipo de desarrollos de representación que son la ciencia. Así que va a aumentar el control, porque vas a descifrar la mecánica causal de los fenómenos de la naturaleza. Así que aumenta el control sobre la realidad. Aumenta el control y todo aquello que tú controlas lo objetivas. Ya no vives en una realidad que tiene comportamiento humano y tiene más poder que tú. A medida que tú vas explicando fenómenos a través de la ciencia, tú dices, esto no es sagrado, esto yo ya sé cómo funciona, quien tiene el poder soy yo. Lo cosificas. Y quien va teniendo la relación de poder ahora es quien entiende eso a través de la razón. Por eso empieza a aumentar la sensación de potencia personal. Y la persona que maneja la escritura y la ciencia se pone en posición de sujeto en relación con aquello que objetiva. Pero, aun cuando estamos en estos modos de representación de la realidad, las personas actúan en la realidad. O sea, yo os pongo ahora el ejemplo del espacio que os ponía. Y en el espacio tú tienes un mapa. Tú vas con tu mapa y dices, este triangulito es esa montaña, esta rayita azul es ese río. Ya sé dónde estoy. Y quitas el mapa y tú estás orientada y ya sigues orientándote. Y en la historia las personas se comunican personalmente, se comunican sus problemas y sus relaciones personalmente. Actuamos en la realidad, ¿vale? ¿Cómo se construye la persona para quien tiene escritura alfabética? Fijaros qué es lo que están haciendo en Afganistán y tal, qué es lo primero que prohíben, aprender a leer y escribir a las niñas, ir a la escuela, porque es que esto transforma la escritura. ¿Cómo se construye la persona? Aparece la idea de la mente. Se considera que la persona, a partir de la escritura alfabética, está integrada por un cuerpo, una exterioridad material fija y una mente o alma o yo, una interioridad psicológica transformable. ¿Por qué aparece la idea de la mente? Porque lo que hace la escritura alfabética es, a diferencia de cualquier otra escritura, ninguna otra escritura hace esto, hace lo que hace la alfabética, que es, con muy pocos signos que todo el mundo pueda aprender, como os decía antes, representa literalmente lo que hablamos. O sea, yo estoy en el Escorial. Esto lo representamos con la escritura alfabética. Así que se abre una instancia, aparece de repente una instancia que es el pensamiento, es el lenguaje, lo que hablamos, y eso es lo que pensamos. Así que de repente se abre
¿De dónde viene ese pensamiento? Se abre una instancia que es la mente. Y se empieza a considerar, os digo, que la persona ya se desdobla. Un cuerpo fijo, una exterioridad fija, una interioridad transformable. Y la clave de la identidad, para quien utiliza la escritura alfabética, está en la particularidad de esa interioridad. Eso es la individualidad, ¿no? Está la individualidad disparada con la escritura alfabética. Son tus emociones, tus pensamientos, tus deseos, eso es lo que eres tú. Así que empieza, y además como es la mente, empieza a ser una identidad muy reflexiva. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es el contenido de mi mente? ¿Son mis deseos? ¿Qué deseos tengo? Y todo esto, claro, se va desarrollando tanto más cuanto mayor complejidad socioeconómica tiene la sociedad, cuantas más posiciones diferenciadas hay, cuanto más tecnología, cuanto más ciencia. Así que a medida que tú vas desarrollando individualidad, vas teniendo más control sobre el mundo, más sensación de potencia. Si hay malestar en este modo de construcción de la persona, ¿dónde se coloca el malestar? Pues en esa interioridad. O sea, se coloca, bien si en el alma, y te vas a alguien, un cura, o en la mente, o en el yo, y ya cuando está muy avanzada la individualidad, en el siglo XIX, pues empiezan a aparecer todas las terapias, ¿no? Porque tú cambias, vas a cambiar, vas a resolver tu malestar, transformando tu interioridad. La sociedad se ha ido caracterizando por una creciente individualización de los hombres que iban haciendo esto y, por tanto, de creciente consciencia de deseos para sí. Con la convicción de que era su deseo de cambio y su desarrollo de la razón y lo que daba seguridad al grupo. Y la sociedad estaba organizada a través de complementariedad de funciones, de género y de la heterosexualidad que garantizaba eso, ¿no? Ahora, aquí el género ya cambia, ya no, si esto era la oralidad, todo es identidad relacional, una complementariedad funcional, etc. A partir de la historia, esto es como el desarrollo de la historia hasta la modernidad, hasta la modernidad. Son dibujos muy básicos los que yo hago, pero tienen, yo dibujo fatal y en ordenador mucho peor, pero esto tiene un sentido. Es que, os pongo, al principio empieza a haber hombres que tienen cierto grado de poder, de entendimiento de las mecánicas causales, a cierto grado de individualidad. Sustentado en mujeres, o sea, cuando empiezas a desarrollar individualidad, empieza a haber mujeres a las que no dejas que se individualicen para que te sostengan. Y esto ha ido avanzando a lo largo de la historia. Aquí tenéis que entender una cosa también importante. Voy a quitar esto porque yo necesito las manos a veces. Esto es cosa importante. Para que haya, por eso os pongo una pirámide cada vez mayor. La individualidad, para que los de arriba, que son los hombres, ¿no?, tengan más individualidad, más desconexión, es necesario que haya toda una graduación de hombres menos individualizados, con menos especialización, con menos poder, con menos riqueza. ¿Vale? O sea, para que haya un grado máximo. La historia ha funcionado así. Al principio todos relacionales, luego empieza a haber hombres que tienen poder, que tienen riqueza y van teniendo más. Pero para que esto exista, tiene que haber toda la graduación intermedia para que lo sostengas. Un trabajo especializado solo puede existir si hay trabajos menos especializados que sostengan eso, ¿entendéis? Entonces, el grado máximo de individualidad implica también un porcentaje mayor de individualización de la sociedad. Tiene que haber más gente individualizada para que los de arriba estén máximamente individualizados, ¿vale? Vale, y todo eso sostenido, como os digo, en mujeres a las que el discurso de verdad que hacen no reconocen. Entonces, lo que nosotros hemos estudiado en la historia es los cazadores-recolectores, sí, muy relacionales, pero luego en la historia, pues lo que han hecho los hombres, esto es el relato de la historia, mainstream, ¿no? Es los cambios, la tecnología, la no sé qué, y se han olvidado de que en arqueología hay toda una corriente que viene de Barcelona, sobre todo, y de Jaén, que estudian las actividades de mantenimiento, es una corriente feminista. Actividades de mantenimiento, actividades de cuidado, actividades de cómo se ha construido el sostenimiento de la sociedad, que es que esto es una negación.
Porque sin esto, sin lo que se niega, esto no se puede sostener. Bueno, ¿cuáles son? Uy, esto se me ha desconfigurado. Bueno, ¿cómo son las emociones que se vinculan? Porque ahora empiezan estas relaciones de género, que son las que ahora entendemos como relación de género, ¿no? Los hombres individualizados, las mujeres con lo relacional. ¿Cuáles son las emociones que caracterizan a una cosa y otra? Al principio, hombres y mujeres tienen identidad relacional, que se caracteriza por énfasis en la pertenencia, emociones de apego, empatía y cuidados con toda la realidad, relación emocional con el mundo, como os decía, hay una instancia protectora y la persona se pone en posición de objeto de los deseos de esa instancia, porque vas a estar seguro, si cumple los deseos de la instancia sagrada, ¿no? Y una sensación de impotencia personal fuera del grupo. Ahora, a medida que avanza la historia, los hombres han ido desarrollando la individualidad y se han salido de aquí. ¿Vale? Han ido desarrollando la individualidad. ¿Por qué se caracteriza la individualidad? ¿Por qué rasgos emocionales? Se caracteriza por un énfasis en el yo, por emisiones de desapego, porque es la racionalización del mundo. O sea, eso es la individualidad es un recorte subjetivo. Yo, no yo, ¿vale? Es un recorte subjetivo. Pues emociones de desapego, falta de empatía y de cuidados, porque tú ya no te identificas con aquello que controlas y que entiendes con la razón. Relación racional con el mundo. La persona se siente con poder, te pones en posición de sujeto de deseo y tienes una sensación de potencia personal fuera del grupo. Esto es la individualidad. ¿Qué es lo que han desarrollado los hombres a costa de sostenerse en lo relacional que seguían desarrollando las mujeres? Y es a esto a lo que llamamos feminidad y masculinidad. Vale, nosotros llamamos masculinidad a todo este modo de identidad que se asocia a la individualidad y llamamos feminidad a todos estos rasgos que se asocian a lo relacional. Llamamos feminidad el énfasis en la pertenencia, a las emociones de apego, a la empatía, a los cuidados, a la relación emocional. A eso le llamamos feminidad, ¿vale? El otro día, en el 24 de mayo, saqué esta noticia esta noticia del País, ¿vale? Porque la sociedad confunde hombres con masculinidad. Las muertes por suicidio de hombres triplican las de mujeres. Ser varón es en sí mismo un factor de riesgo. No es un factor de riesgo ser un varón. Es un factor de riesgo identificarte con la masculinidad. Y de hecho, aquí dice, los expertos achacan esa tendencia en parte a las expectativas sobre la masculinidad. Ser fuertes, resolutivos y sustentar a la familia. Piden que se trabaje con políticas de género. Pero para eso tienes que romper la asociación entre hombre y masculinidad. Y esto sí que era la misma noticia, ¿no? Los factores socioculturales vinculados a normas de masculinidad pues son la dificultad de mostrarse vulnerables y pedir ayuda, la resistencia a expresar malestar o verbalizar problemas, la represión de la tristeza, el miedo, el llanto, la necesidad de hacerse ver fuertes o resolutivos, en fin, la individualidad. Y de hecho hacen un cuadro de cómo en las fases de 45 a 60 años aumentan los suicidios, ¿no? Es decir, aumentan en la mediana edad, donde rondan los 40 por 100.000 habitantes, mientras que los de mujeres de esa misma edad están en el 4 por 100.000 habitantes, 10 veces menor. ¿Por qué? Porque las mujeres construyen identidad relacional, como vamos a ver. Bueno, a finales del siglo XIX, a este esquema histórico se incorporan las mujeres, se individualizan, porque empezamos a leer y a escribir, nos metemos en la formación superior y porque el sistema nos necesita para que siga aumentando el capitalismo y la industrialización. Pero esto no vamos a entrar tampoco, ¿vale? El caso es que las mujeres se individualizan como ellas, esto también lo explica muchas veces, ellas no pueden abandonar la identidad relacional porque es la única imprescindible. Y si ellas no la construyen, nadie se la garantiza, no pueden hacer la trampa que han hecho los hombres a lo largo de la historia. Entonces, nosotras construimos una identidad que está
digamos, integrada por dos modos de identidad que son contradictorios entre sí, que se mueven, digamos, con esquemas contradictorios. ¿Esto ha dejado de funcionar? Pero que yo digo también que es la identidad más potente que existe, porque une los dos, las dos cosas que son verdad, que solo con la individualidad tú eres el sujeto de tu deseo, nadie te manda, no hay una instancia protectora, tú decides tu destino, pero sin la identidad relacional, sin los vínculos, no te puedes sostener. Así que construimos las dos, con lo cual la sociedad cambia, ¿no? A final del siglo XIX y el siglo XX, la individualización de las mujeres rompe la complementariedad. Lo primero que se libera es la orientación sexual, porque los seres humanos, yo digo siempre también, somos sexuales. La heterosexualidad es una norma cultural para garantizar la identidad de género. Tampoco puedo entrar en eso, en precedentes de primates y etcétera, ¿no? Pero los somos sexuales. La heterosexualidad se ha establecido como norma porque garantiza la complementaria de género. Así que en el momento que ya no tienes complementaria de género, no necesitas complementaria de género, que es lo primero que salta por los aires, por la norma de la heterosexualidad. Porque ya tú puedes... Ya tú puedes ser más individualizada, más, ¿no? Más relacional, y te puede atraer una mujer que sea, en fin, rompes la orientación sexual, es lo primero que se rompe. Así que empezamos a cambiar la cuestión del sexo y el género. Porque ahora el sexo se considera que es, en esta ontología, se considera que es una exterioridad material fija, un cuerpo fijo, hombre o mujer, que contiene una interioridad transformable, que es a lo que llamamos género, que es la masculinidad o la feminidad. Si tú tienes problemas con el papel que la sociedad te ha asignado, de género, pues tú te vas a una terapia o simplemente te escapas de eso y tienes rasgos. Yo, por ejemplo, yo no tengo dudas de que soy una mujer físicamente, pero sin embargo mi identidad no es de masculina o femenina, yo tengo rasgos de las dos cosas. ¿Vale? Entonces, lo que se cambia es la interioridad. Ahora, empezamos a entrar en trampas. Yo creo, por eso el último libro que yo escribí se llama La corriente de la historia y la contradicción de lo que somos, porque creo que hemos empezado a entrar en trampas. O sea, la historia era muy facilita, todos relacionales, hombres individualizados, mujeres relacionales, y ahí todo clarito, ¿eh? ¿Quién ocupaba qué función, qué identidad? Al incorporar a las mujeres a la individualidad, empiezan las contradicciones. La primera es la de las mujeres. Porque nosotras estamos juntando dos modos de identidad. Os digo, lo más potente que existe, pero una identidad, como os he dicho antes, es una identidad no consciente de sí, que se actúa. Y la otra es una identidad que es consciente de sí, que es pensada. Así que, por un lado, las mujeres nos ponemos en la lucha por los derechos iguales que los hombres en términos de la individualidad, pero... O sea, nos ponemos en posición de sujeto, pero nos seguimos colocando en posición de objeto en mucha mayor medida que los hombres. Y yo digo siempre también que queremos que nos digan que no solo somos inteligentes, sino que somos guapas, porque nos seguimos poniendo en posición de objeto de deseo, en mayor medida. Pero no solamente eso, lo más importante y lo más grave, en mi opinión, es que nosotras... digamos, los hombres han ido construyendo un régimen de verdad que solo valora lo individual, que solo valora y que lo otro no entra al discurso político. Se les queda a los hombres para mí lo más importante son mis relaciones, mi mujer y mis hijos, pero en mi casa. Esto no pasa al orden político, ¿vale? Entonces las mujeres nos incorporamos a un régimen de verdad que está regido. ¿Qué es eso? Esa es la verdad del régimen. Así que nos incorporamos en la modernidad y nos metemos en el régimen de verdad que es el patriarcal. Nos metemos en el régimen de verdad que ha dirigido la historia. Y en ese régimen de verdad, lo que se valora socialmente es lo que tiene que ver con la individualidad. Y como nos socializamos, porque un régimen de verdad te socializa, te sigue socializando, o sea, es un régimen de verdad, que te crees las verdades. Nosotras nos valoramos a nosotras mismas a través de lo que tiene que ver con el desarrollo de la razón, el éxito, el poder,
O sea, yo digo que a mí la sociedad me valora porque yo escribo libros. No porque yo sea muy buena amiga o muy buena hija o muy buena madre o muy buena... Eso la sociedad no te lo valora. Y las mujeres no valoramos a otras mujeres en términos sociales. No lo pasamos a lo político. Porque seguimos sin valorar todas las actividades que tienen que ver con lo relacional. Por ejemplo, las domésticas. Porque además nosotras el prestigio y el... Claro, o sea, es que la sociedad nos reconoce por eso y nos paga por eso, por lo de la individualidad, por lo otro no. Así que nosotras le estamos dejando todo lo que tiene que ver con las actividades relacionadas con lo relacional a mujeres que no tienen el privilegio de clase, de raza, de etnia, etcétera, que tenemos nosotras. Y estamos dejando las tareas de cuidados que no son agradables, como cuidar a padres mayores, madres mayores, las tareas domésticas, se las estamos dejando a mujeres precarias. No estamos cambiando el régimen de verdad. Os lo pongo así, ¿vale? Esto de individualidad dependiente es que yo llamo a la masculinidad que se ha construido a lo largo de la historia, la llamo individualidad dependiente porque depende del sustento relacional, ¿vale? de las mujeres. Entonces tenemos a los hombres con individualidad dependiente y nos incorporamos las mujeres individualizadas, privilegiadas del norte global, con nuestra contradicción, os pongo aquí. Las mujeres se incorporan a costa de contradicción subjetiva, porque estamos mezclando las dos formas de identidad, y de privilegios de clase, raza, etnia, etc. Y le estamos dejando lo que no... La sociedad sigue sin pagar, sigue sin valorar, sigue sin pasarlo al orden político, estamos dejándoselo a mujeres precarias. Así que las mujeres, lo que hicimos... Al incorporar, o sea, esto no es lo que hicimos voluntariamente, pero el resultado, cuando tú lo analizas como corriente de la historia, lo que ves es que hemos añadido más base de individualización a la sociedad, de forma que los hombres que están arriba pueden estar más individualizados, más desconectados con este tipo de lo que se llama masculinidad hegemónica, que para mí es la masculinidad, insisto. Os pongo, la estructura no cambia, la lógica sigue siendo patriarcal. En esa sociedad estamos, ¿no? Fijaros la cantidad de mujeres especializadas, individualizadas, que estamos, y sin embargo los hombres son cada vez más, o sea, la dinámica que hay es cada vez más patriarcal, más de extrema derecha, ¿no? Como ha dicho la secretaria. Vale, ¿qué pasa con las nuevas masculinidades? ¿A qué llamamos nuevas masculinidades? Pues lo llamamos a hombres que dan cabida en su identidad a lo relacional, ¿no? Es decir, que están, además de esa individualidad desconectada, están desarrollando ciertos rasgos de identidad que tienen que ver con lo relacional. Vale, y aquí viene mi pregunta. Si hablamos de nuevas masculinidades para referirnos a hombres que incorporan lo relacional, ¿por qué no hablamos de nuevas feminidades para referirnos a mujeres que incorporan la individualidad? ¿Habéis oído hablar alguna vez de nuevas feminidades? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la feminidad no se asocia al prestigio social. Lo femenino está devaluado. De hecho, si vosotros sabéis decir, es que esa es una profesión muy feminizada, muy devaluada. Porque lo femenino sigue devaluado. Porque estamos en un régimen de verdad. Y os pongo aquí, los hombres no quieren renunciar al concepto de masculinidad, aunque sea nueva, porque sigue asociándose al prestigio social. Los hombres no quieren renunciar a que los consideren masculinos, porque eso es un desprestigio social. Porque la sociedad te reconoce en lo masculino, te valora, igual que a las mujeres. Así que os pongo aquí. Los hombres con individualidad... A ver... Bueno, vamos otra vez a la pirámide, ¿vale? Entonces aquí ya metemos en esta contradicción algunos hombres, muy pocos, y mujeres individualizadas, privilegiadas del norte global, ¿vale? Que están entrando en una identidad contradictoria donde junta lo individualizado y lo relacional. Pero os pongo aquí. La mayor parte de estos hombres
renuncia solo a parte de sus privilegios, no a todos. Habéis oído hablar de los micromachismos y todo esto, pero además... En fin, yo, por ejemplo, con lo de los cuidados, pues veo que esto de la paternidad, pues sí, pues es que, claro, están desarrollándose hombres que valoran mucho la paternidad, pero es que es muy agradable, muy gratificante cuidar a hijos y a hijas, pero no es igual de agradable y gratificante cuidar a tu madre o a tu padre con deterioro, que se está haciendo caca en el pañal, que está lleno de angustia, que está gritando. Y eso lo siguen haciendo en mucha mayor medida las mujeres. O sea, los hombres se incorporan a lo relacional solo en determinados aspectos. Y no lo pasan al orden político, tampoco, quedan en lo personal. Y os pongo, renuncian, aparte de sus privilegios, entre otros, no renuncian a ser considerados masculinos. O sea, esta es la trampa, estas son las contradicciones que a mí me parece que hay. Es que tú te llamas nuevas masculinidades para decir, yo no soy como los hombres de antes, pero tú sigues queriendo que te consideren masculino, porque la masculinidad es una cosa que es la que reconoce el orden social. Entonces, os pongo aquí, la estructura no cambia porque no se pasa al orden de lo político, porque se sigue idealizando lo que tiene que ver con la individualidad, con la masculinidad. Se sigue idealizando. Y fijaros cómo va habiendo hombres, o sea, cómo la sociedad, pues eso, mujeres precarias, no solamente esto aquí implica cosificación, objetivación, estos son sujetos, estos son objetos, ¿no? La prostitución, la pornografía, que va a ir aumentando. Entramos a la última fase, que es Internet, a la que yo llamo poshistoria. En la poshistoria, esto sí que lo veis fatal, ¿no? Existen dos niveles también, el de la representación y el de la realidad. Pero la representación es matemática, es que nunca sé si es logarítmica o algorítmica o qué, pero es matemática. Te alejas, es esto de los big data, ¿no? Te alejas cada vez más, hay más desconexión emocional, es más matemática y se gana predictibilidad y sensación de potencia. Así que con Internet empieza más la desconexión emocional. De hecho, y esto lo decía Fernando Anastasia, me parece, ayer, con Internet se cosifica toda la naturaleza humana y no humana, incluyendo al grupo privilegiado. Nosotros estamos dando, a través de nuestro uso de Internet, estamos dando datos de comportamiento que permiten que luego nos manipulen. ¿Vale? O sea, el Internet está haciendo que nos cosifiquen a nosotros mismos cuando tú eres sujeto y al mismo tiempo te dejas, estás dando instrumentos para que te manipulen a ti, que te cosifiquen. Si esto lo vamos a llevar al espacio, va a pasar lo que pasa con toda la realidad, que es que actuamos en la representación. En lugar de actuar en la realidad, actuamos en la representación. O sea, os pongo el ejemplo del espacio que os digo. Nosotros con Internet lo que hacemos es que nos orientamos a través de un GPS. Nosotros lo que hacemos es mirar el GPS, no miramos la realidad. Así que si volvemos a pasar por ese lugar, tenemos que volver a mirar el GPS, porque no estamos mirando la realidad. Y esto lo hacemos con todos los niveles, relaciones que establecemos, ¿no? Nosotros hacemos hasta la compra del mercado, yo no, pero en fin, que mucha gente por Internet. Reservamos los viajes por Internet, nos reunimos profesionalmente por Internet. Nos relacionamos a través de una representación. Con lo cual, ¿cómo se está construyendo la persona? La persona se empieza a construir también a través de su representación, a través de la imagen del cuerpo, de lo que cuelga, de representaciones virtuales, digitales, de lo que cuelga en Internet. Hay una socióloga argentina que utiliza el concepto de extimidad, que si por aquí alguien que se dedica a la psicología no tiene nada que ver con el concepto de Lacan, que yo no entiendo, y yo no entiendo a Lacan, y además yo dejé de leerle porque no entiendo, me parece que es una secta de conocimiento, pero ella utiliza el concepto de extimidad de otra manera. Lo utiliza porque dicen que se opone al de intimidad, porque en la historia las personas, como os decía, comunicaban lo muy privado muy privadamente en la intimidad. En la poshistoria, lo muy privado se hace absolutamente público, y eso es la extimidad. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente está dejando de conectarse personalmente, que también lo decíais ayer en la cena. Está dejando de conectarse personalmente y está colgando
su intimidad la está colgando en un ámbito en donde no ve a las demás personas no le ven a él o a ella, y se está desatando la agresividad porque no tienes delante a la otra persona. Está disminuyendo absolutamente la empatía porque no tienes delante a la otra persona. Y al no tener intimidad, un espacio de intimidad, porque en la intimidad se muestra la vulnerabilidad, se puede mostrar la vulnerabilidad, porque tú estás en un contexto seguro en el que sabes que tu vulnerabilidad va a ser entendida y te vas a encontrar la alianza, ¿no?, para resolverla. Al no tener contexto de intimidad, dejas no solamente de comentar, o sea, tú comentas tu vulnerabilidad, pero dejas de poder resolverla porque es un instrumento de agresividad. Así que la gente está dejando de conocer su interioridad. Hay un libro que a mí me parece, bueno, es un poco repetitivo la segunda parte, pero me parece que es muy bueno, que se llama En defensa de la conversación, que esto lo decíamos también ayer. Y el libro defiende que es de 2016, de Sherry Turkle, que hay que volver a la conversación, porque en la conversación puedes mostrar la vulnerabilidad y eso permite la introspección. O sea, lo que está desapareciendo al desaparecer la intimidad es la capacidad de introspección, de poner nombre a tu interioridad. Así que está desapareciendo la noción de interioridad transformable. Porque la persona se empieza a construir a través de lo que cuelga, a través de la imagen del cuerpo. Mirad, esto es de un libro de 2016 también, o sea que esto es prehistoria ya para Internet, ¿no?, que se llama Lo inevitable, entender las 12 fuerzas tecnológicas que configuran nuestro futuro. Y mira lo que decía, cada vez, cada vez tendremos más opciones, pero sabremos menos lo que queremos, porque no nos conocemos muy bien. Escucharemos las sugerencias y recomendaciones generadas por nuestro propio comportamiento para oír y ver quiénes somos. Esto de Spotify, que te dice las canciones que te gustan, ¿eh? Las pantallas serán nuestros espejos, las fuentes que buscaremos para descubrir cosas sobre nosotros mismos, no para ver nuestras caras, sino nuestros yos. Constituirán el depósito de nuestra memoria y en parte de nuestra identidad. Serán el primer lugar donde buscaremos respuestas, amigos, noticias, significado y el sentido de quiénes somos y quiénes podemos ser. Lo buscas en las redes, ya no lo buscas en tu interioridad. Así que, cuando sientes malestar, ¿dónde colocas el malestar? No lo colocas en la interioridad, como en la antología de la historia. Porque no conoces tu interioridad, está dejando de conocerse la interioridad, se empieza a colocar en la exterioridad. Y yo creo que esto hace que esta ontología de la poshistoria tenga una convergencia con la identidad trans. Lo trans es una identidad que ha existido a lo largo de toda la historia, una identidad que tiene una lucha heroica, que ha muerto gente porque se le ha considerado algo abyecto. Pero su manera de entender en qué consiste la clave de lo que eres está en la exterioridad. O sea, tú no te adaptas al género que te obliga a tu sociedad, entonces lo que haces es cambiar la exterioridad, el cuerpo. Y yo creo que aquí se está dando una convergencia con lo que está pasando con Internet. Por eso creo que están estallando y además ahora ya no sé, bueno, sí que se considera abyecto por determinado sector social, pero es una cosa que la gente normal pues no lo considera abyecto, ¿no? Entonces están aumentando. Claro, ¿cuál es la, digamos, la diferencia con la oralidad que también colocaban el malestar en el cuerpo? Que ahora, os pongo aquí, aparecen patologías propias de un sujeto disociado. Esto lo digo porque se cosifica en naturaleza humana. O sea, nosotros entregamos datos de comportamiento que hacen que nos puedan manipular. Bueno, ¿qué está? A ver, ¿cómo se está expresando el malestar en gran medida de los adolescentes actuales y las adolescentes en el cuerpo? Está aumentando los cortes en el cuerpo de manera disparada y los desórdenes alimenticios. Está disparándose porque pones el malestar, no sabes dónde ponerlo, lo pones en el cuerpo, porque no lo pones en la interioridad. Por otra parte, como se liberó la orientación sexual con la individuación de las mujeres, tú dices, ya, no me hace falta un hombre o una mujer. Entonces dices, ¿y para qué hace falta entonces definir a una persona como hombre o como mujer? Y se empieza a liberar el sexo.
y se vuelve a ese esquema de John Money. Sabes que John Money fue completamente luego, en fin, por todo lo queer y tal, muy criticado, pero él decía, el sexo, el primero que empezó a hablar de sexo a mitad de los años 50, el sexo es un componente, se construye a lo largo, es como una línea en donde tienes un máximo de hombre, un máximo de mujer, y aquí tienes rasgos cromosómicos, genéticos, sexo gonadal, órganos sexuales internos, externos, no sé qué, de hombre, que luego pueden ir siendo menos característico de hombre, y al final están los de muy mujer. Y entre medio todo lo intersexual. Entonces, empieza también a liberarse esa idea de porque hay que definir solo dos categorías, de hombre y de mujer, ¿no? Y entonces empieza a la gente a tener que definirse, porque encima es que sigue aumentando la división de funciones del trabajo y por tanto la individualidad, la individualización, y la gente está obligada cada vez más a definirse a sí misma individualizadamente. Y os pongo aquí, sigue aumentando la individualización, la conciencia de deseos para sí, la persona se tiene que definir cada vez más a sí misma para construirse. Y ahora hay unas categorías de, yo qué sé, de orientación sexual que yo es que alucino. Porque ¿qué es lo que a mí me atrae sexualmente? Y tú dices, pero esto, o sea, es una lista, pero ¿por qué hace falta hacer tanta etiqueta? ¿Por qué? Porque te tienes que definir, porque si no tú dirías, yo soy sexual y me interesa, o pues me interesa esta persona, me interesa la otra, y no tienes que categorizarla, pero hay que etiquetarla, porque están exigidos a etiquetarse por la individualidad. Así que vuelve a cambiar la idea de sexo y género. Ahora se empieza a utilizar este esquema, que también viene de John Money. El anterior, digamos que fue el esquema del feminismo radical, ¿no? Sexo fijo, género transformable. Ahora se está utilizando en todo lo queer y en todo esta nueva ontología, está utilizando una clasificación tripartita, que es sexo, macho o hembra, biológico, o componentes variables de cromosomas, de genes y tal, sin hablar de macho y hembra. Género, como os pongo aquí, una interioridad no transformable. Es el sexo sentido. Yo me siento hombre o me siento mujer. Y esto lo siento, sé que es así, no es transformable. Y luego una construcción a través de la imagen del cuerpo, que es la expresión de género, que es masculinidad, feminidad. Ha cambiado aquí la cuestión de la masculinidad. Ha cambiado aquí, estamos en otra cosa que no es esto de... Bueno, utilizo que va a venir el viernes y que yo estaré aquí muy interesada en escucharle a Miquel Missé, un informe de Miquel Missé que publicó como informe en 2022 en Miquel Missé y Nomei Parra, y luego se publicó como libro en 2023, que os lo recomiendo. No lo voy a utilizar para criticarle para nada, porque a mí Miquel Missé me encanta, me parece inteligentísimo. Simplemente para dar datos que apoyan mi argumento. Es el mismo, esto es el informe que le encargó el Ayuntamiento de Barcelona, que hizo un estudio de identidades en institutos. Y este es el libro que se publicó con este informe. Adolescentes en transición, pensar la experiencia de género en tiempos de incertidumbre. He quitado muchas cosas porque se me iba a echar el tiempo encima, como se me debe estar echando, así que solo os voy a poner dos datos. Uno, ¿veis esto que digo yo, esto que sostengo? El cuerpo se ha convertido en el escenario y el instrumento del malestar. ¿Vale? Ellos tienen, Miquel y Noemí, un epígrafe que es: a los chavales les duele el cuerpo. La psicopatologización de los malestares y su canalización en el cuerpo. Y lo desarrollan. Por otra parte, lo que digo, sigue habiendo sesgo de género. ¿Ha cambiado la masculinidad, el valor que tiene porque ahora es expresión? No. Mirad, aquí quita mucha información, pero según datos del Ministerio de Sanidad, las altas hospitalarias por autolesiones en chicas de 10 a 14 años pasaron de 1.270 a 4.048. En ese libro, en este informe, lo que te dicen es que hay un sesgo de género clarísimo. Las chicas expresan mucho más malestar a través de cortes, problemas alimenticios, etc. De hecho, te dicen también que cuando se pasa de un sexo a otro, ¿no? En lo trans, en la infancia es más común
la demanda de pasar de chico a chica, pero en la adolescencia es más frecuente pasar de chica a chico. ¿Y por qué es más frecuente? Dice, así como la transición a chico en la adolescencia puede devenir un lugar de reconocimiento social, en el caso de las chicas trans a menudo parece suceder lo contrario. Tú pasas a chico y la sociedad te reconoce. Pasas a chica y la sociedad te evalúa. Así que en la adolescencia se pasa con más frecuencia a chico. Dice también, para que veáis que es que está aumentando la individualidad, ¿no? La experiencia trans no binaria, está hablando aquí, se vive como un espacio más libre y abierto, pero que requiere mucha reflexividad. Acordaos lo que es la individualidad, que es reflexividad, por parte de las personas, de las propias personas, para entender y en muchos casos definir su propia experiencia de género. Te tienes que definir todo el tiempo. Y ellos dicen, la identidad se ve como algo esencialmente individual. Claro, ¿qué es lo que digo yo? Siguen diciendo, la paradoja está en que habitar este espacio de mayor libertad no parece generar precisamente un mayor bienestar a quienes lo encarnan. De hecho, ellos dicen que lo lo transbinario da más tranquilidad que lo trans no binario. ¿Por qué? Porque es más individualizado. Yo os pongo aquí, porque hay un déficit de identidad relacional, porque no se está construyendo. Dicen, por el contrario, además de esto, no por el contrario, dice, la transición en sí misma no resuelve los malestares emocionales previos que pueden estar movilizándola, porque otras personas lo pondríamos en la interioridad. Sin embargo, lo que sí que parece que mejora de forma destacable son las relaciones de amistad, porque generan expectativa de pertenencia, que eso es lo que es necesidad de identidad relacional, que es lo que nos está construyendo. También lo decíamos en la cena ayer. Y dice, esta expectativa de pertenencia la están construyendo a través de integrarse en comunidades contraculturales que se definen a través de una determinada manera de entender el género y la transición, un deseo bisexual o pansexual, relaciones amorosas que pasan por el poliamor, la romantización de los malestares anímicos, ¿no? La salud mental, el veganismo como antiespecismo y el antagonismo al mundo adulto. Y la pertenencia, esto sí que les genera cierto bienestar, pero esto no es exactamente identidad relacional, porque esto pasa por la cabeza también. Así que tenemos, y ya voy acabando, que lo que hacen los LGTBIs es tener contradicción, también tienen contradicción, porque a mí hay, sobre todo lesbianas y gays te dicen, lo LGTBIQ+ no existe, a mí no me metas en el mismo saco que lo queer, por ejemplo, ¿no? No existe. Y yo, con una compañera muy querida que me decía esto, que era lesbiana, en una otra charla, yo decía, yo creo que sí existe. Para mí lo LGTBIQ+ es todo aquello, es un cajón desastre donde se mete todo aquello que rompe con algún binarismo que ha sostenido el orden patriarcal. El de la homosexualidad, algún binarismo. El caso es que ellos creen, o ellas creen, que por el hecho de haber roto un binarismo ya estás en contra del orden patriarcal. Pero no, porque la realidad es que a medida que va avanzando la necesidad de autodefinirse, cada vez están más individualizados. Están permitiendo que suba la pirámide de individualidad. Y ellos tienen sufrimiento emocional. Y entonces os pongo, lo LGTBI se incorpora con todo derecho, pero su mayor grado de individualidad reforzará el orden capitalista y patriarcal si no luchan por visibilizar y pasar al orden político el sustento relacional de la lógica social. Porque fijaros ahora cómo está, en qué sociedad vivimos. Y aquí os pongo mujeres precarias, cis o trans. Fijaros cómo está aumentando, y aquí tenéis expertas, ¿no? Cómo está aumentando la prostitución. Las violaciones en manada, la pornografía salvaje, cómo está aumentando la cosificación de las mujeres, porque estos hombres están cada vez más enfermos de individualidad, de masculinidad. Os pongo esto de aquí. Son hombres engendro. Son hombres engendro, es que es la falta absoluta de empatía, la falta absoluta de considerar al otro humano como un sujeto, la falta absoluta de cuidados, ¿no?
los que dirigen el mundo son ellos o son los tecnólogos estos. Aquí os pongo Elon Musk, que ya no se sabe si va por el 13 o por el 14 hijo, decimocuarto o por cuál. Algunos a los cuales les ponen nombres de robots, como sabréis, ¿no? O os pongo al que se acaba de casar, a Jeff Bezos, con una mujer completamente cosificada, porque es esto, es el orden, el régimen de verdad cada vez más extremo, porque estamos entre medio sustentándolo. Las mujeres y lo LGTBI, porque no estamos cambiando el régimen de verdad. Pero esto, el límite llegó, no sé si visteis a los Grammy de este año, que yo aluciné. Porque aparece el Kanye West con su pareja desnuda, literalmente desnuda, con una mallita transparente completamente depilada, desnuda. Iba con un abrigo de visón, se dio la espalda, se lo quitó, y esto ya no lo encontráis en internet porque ya lo han censurado y te lo encuentras ahora con las cositas negras y tal. Desnuda, o sea, mujer cosa con agujeros. Eso está siendo para la masculinidad. Pero claro, para que este régimen de verdad se transmita, se reproduzca en toda su fuerza, hace falta que las mujeres, que ahora somos muchas feministas, ¿no? Ahora hay resistencia. Entonces, hace falta que las mujeres nos adhiramos a ese régimen de verdad. Y eso es lo que está pasando últimamente. Esto lo saqué del otro día, del diario.es, del de Juanlu, el 9 de junio. Y que dice, hoy en el podcast analizaremos un fenómeno nuevo, o más bien renovado y multiplicado, que nos está llegando precisamente de Estados Unidos. Son influencers y creadoras de contenido en Internet que niegan la noción occidental de igualdad de género, que luchan por convencer a las mujeres jóvenes de que el feminismo es su enemigo. Igual que el fenómeno de las tradwives, que conoceréis, que son las mujeres tradicionales, ¿no? Así son las mujeres sumisas a su esposo que romantizan el sexismo y estilo de vida de los 50. El regreso de lo tradicional, navegando el fenómeno de las tradwives. Y dice aquí que se consideran que son intrínsecamente femeninas la sumisión, la castidad y la docilidad. Y esto lo están reproduciendo chicas jóvenes, porque se está reafirmando cada vez más el régimen de verdad patriarcal. Yo os pongo aquí, el patriarcado es un régimen de verdad. Es que esto hay que entenderlo. No son los hombres, que es que son así, no. Es un régimen de verdad, que lo reproducen los hombres, las mujeres, lo LGTBI, porque nos creemos que lo que da seguridad al grupo es lo que tiene que ver con lo que se asocia a la individualidad. Y nos sentimos valiosos o valiosas si eso lo tenemos. Entonces os pongo aquí, los conceptos de masculinidad y feminidad son esenciales para sostener ese régimen. Son esenciales. Yo os pongo, no se puede entender uno sin el otro, pero masculinidad tiene prestigio social, mientras que feminidad está desprestigiado. Así que los hombres siguen hablando de masculinidad, de nuevas masculinidades, de masculinidad. Y yo lo que creo es que hay que acabar con ese concepto. Os pongo, la masculinidad es un modo de identidad particular que no está en la dirección de los cuidados ni de la cultura de la paz. Propongo comenzar a hablar de hombres y mujeres o de personas más individualizados, individualizades o más relacionales o cuidadores. Es decir, yo propondría hablar de hombres, cuidados y cultura de la paz. Creo que esta es una de las trampas sutiles en las que, a través de las que el régimen de verdad se reproduce. Creo que las mujeres estamos llenas de trampas. Os digo que el último libro es la corriente de la historia y la contradicción de lo que somos. Cada vez me interesan más las contradicciones, porque creo que estamos viviendo en un orden muy tramposo. Muy tramposo. Estamos viendo cada vez más a través de contradicciones. Y bueno, por eso yo, perdonad, porque esto es la inauguración de un curso que me ha encantado venir y que además agradezco muchísimo, pero yo apuesto por hablar de hombres. Hombres con una identidad o con otra, no de masculinidad. Bueno, muchas gracias, nada más. Me faltaba esta imagen, ¿no? Que yo quitaría lo de masculinidad o feminidad y propondría hombres o mujeres o personas más relacionales, más individuales, más cuidadores, más lo que sea, ¿no? Bueno, a ver quién habla ahora, ¿eh?
Y además las 12 en punto. O sea, increíble, ¿no? Cómo desarrollar toda una teoría sin perderte y saber cortar los muchos hilos, ¿no? que tiene todo tu argumento. Pues, ¿quién tiene ganas de preguntar o de comentar? A ver, vale, pues por allí, luego el compañero. A ver. Hola, hola. Gracias. Que también me ha encantado, ¿vale? Partamos de la base. También habría que ver desde el punto de vista de la gente LGTBI, GTT+J+, la consideración hacia el hombre. Porque mi marido estaba grabando un vídeo y le dijeron, fuera de aquí, que tú no eres hombre y tú eres una mierda, fuera de esta sala. Y mi marido estaba trabajando. Y claro, por favor, también un respeto, ¿sabes? Está muy bien el respeto a esa ideología sexual, maravilloso, pero también hay que respetar al punto contrario. De hecho, Miquel Misé, en este libro, que os recomiendo, de verdad, justamente habla de eso, que hay una identificación de la gente joven, de lo no binario, que identifican ser hombre con anti-LGTBI, ser heterosexual con ser homófobo, ser hombre con ser misógino, o sea, con despreciar a las mujeres, ser blanco con ser racista. O sea, que hay una identificación de las categorías de mujer, hombre y no sé qué, extendida, y que esto existe, ¿sabes? O sea, que hay una confusión absoluta, ¿no? Porque tú puedes ser mujer y no estar en... y ser, ¿cómo es? Ser cis y ser transfoba, ¿no? O sea, ser cis y ser transfoba, ser hombre y ser misógino, o sea, que esto existe, sí, y eso... Pues, yo creo que la base está en el respeto. Ya sea que seas una cosa o la otra en la de más allá, sí. Pero la base está en el respeto. Sí, exacto, sí. Gracias. Aquí, Beatriz. Ay, que no veo. ¿Aquí más? Aquí, vale. Si queréis recogemos así alguna más y luego... ¿Sí pregunto? Sí. Bien, muchas gracias. Mi nombre es Vinicio, vengo de Chiapas, México. Me interesa mucho este tema. Al entrar, y quisiera hacer esta reflexión para poner en contexto, al entrar me di cuenta de una cuestión que ya en Chiapas y en México se vive mucho, que es decir que los hombres que hablamos de género estamos casi cometiendo un crimen por la cuestión de que el feminismo solo lo hablan las mujeres. Hoy me doy cuenta y te agradezco mucho de una situación de esto de quitar esas etiquetas y que los varones que estamos hablando de temas de género y de violencia feminicida, pues también podemos dar estas opiniones como tal, lo acabas de mencionar, eso te lo agradezco mucho. Y entonces, allá en Chiapas, apenas en este año llevamos 21 feminicidios en un nuevo gobierno del estado, y hay una desafortunada violencia de género muy marcada allá con los grupos indígenas en esta zona. Estaba escuchando con atención y veía sobre este análisis que se debe de hacer desde precisamente la cultura de la paz para los varones. Y allá yo me dedico al periodismo. Una de las funciones que más me gusta hacer precisamente es visibilizar todas estas violencias feminicidas en las personas que se dedican al servicio público, a los políticos. Hay muchísimos casos de esto. Y personas también privilegiadas, hombres privilegiados, que tienen la amistad con estos grupos de poder. Entonces tenemos muchísimo sobre esto que contar allá
en Chiapas, en México, y por eso para mí era de mucho interés verlo. Me cambiaste completamente la visión que yo traía, porque otra vez venía y traemos estos topes nosotros los varones en ver que, bueno, digo, otra vez me va a tocar que hablemos de hombres, pero que lo hablen a través del lenguaje de las mujeres, ¿no? Y me llevó a esta reflexión de decir, qué bueno que me encontré con esto porque me cambió la visión. Muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a ti. Y, hombre, por supuesto que los hombres son imprescindibles al feminismo, o sea que yo, cuando hay grupos de esto, algo feminista y que dicen, no, esto es solo para mujeres, no tienen acceso a los hombres, yo digo, en arqueología, por ejemplo, ¿no? Que se organizan grupos para el acoso en las excavaciones arqueológicas, pero solo mujeres porque si no, no se sienten libres para hablar. Pero yo digo, pues si no entran los hombres, no se van a enterar cómo se sientan las mujeres. O sea, yo soy completamente partidaria de que los hombres tienen, bueno, y aquí están los que hacen todos los talleres y todo eso, de los hombres tienen que participar dentro de esta transformación, obviamente, ¿no? Y participar del feminismo, vamos, sí, sí, por supuesto que sí. ¿Yo? Bueno, impresionante tu presentación. Es la primera vez que te veo. Estoy súper emocionada incluso. Enhorabuena ver tu presentación antes de jubilarte. Pero nos veremos en Portugal. Ayer hablábamos por la noche cuando cenábamos. Es un comentario, ¿no? Para tu próximo libro, para hacer las cosas políticas, ¿no? Que hablábamos del proyecto global de individualización global en términos de llegar a los jóvenes cada vez más temprano, a los 13 años, a los 14, a través de Internet, a través de redes sociales, ¿no? Para llegar al objetivo de un plan neoliberal individualista global, ¿no? Entonces yo creo que hace mucha falta escribir sobre conectar todo lo que está pasando en las redes, en la manosfera, masosfera, etcétera, con un proyecto político que es global, ¿eh? Y no pensarlo localmente, ¿no? Entonces, Exacto, es que eso es lo que hace falta, pasarlo al régimen de verdad que rige el mundo. Eso es lo que no lo pasamos, ni las mujeres no se pasa, porque nos seguimos sintiendo reconocidas o sea, porque no abandonamos el régimen de verdad, ¿sabes? Aunque luchemos, pero no estamos abandonando el régimen de verdad. Hace pasarlo a cambiar el régimen de verdad. Bueno, felicidades de verdad, maravillosa, interesantísima, por todos los lados, de principio a fin. Solo tendría no sé, algo que me ha hecho crack, ¿eh? Que igual es cierto que lo tengo que reflexionar, ese cambio, ¿no? de hablar en vez de masculinidades de los hombres, ¿no? Lo pongo en duda, sin más. Los hombres, claro, para la antropología las masculinidades es una categoría, ¿no? Hablar de hombres se queda en la cuestión biológica, ¿no? Sin embargo, la masculinidad es una categoría porque es un constructo cultural que nos permite ver todo lo que hay debajo de la alfombra, atendiendo a toda la cuestión de privilegio, atendiendo a eso. Pero es que es una categoría de análisis más allá de lo biológico, con lo cual yo creo que nos perderíamos. Es cierto que hay cuestiones negativas vinculadas, pero también las virtudes, ¿no? de ese concepto. Es una categoría de análisis, permite hablar de la diversidad, visibiliza las relaciones de poder, permite analizar cómo se construyen las relaciones entre los hombres y con las mujeres. Entonces, sin más, me ha generado crack. Y me gustaría si puedes comentar, profundizar un poquito. Sí, porque yo, digamos, de lo que estoy en contra es de hablar de nuevas masculinidades. No de que se siga utilizando como categoría para un análisis antropológico, ¿sabes? O sea, tú, como acabas de decir, la masculinidad te permite hablar de qué pasa con las mujeres, que te permite hablar de la feminidad. O sea, tú no puedes hablar de masculinidad sin hablar de feminidad. No puedes. Entonces, en las sociedades, digamos, en las que está reconociendo, porque las sociedades, cuando no hay nada de división de funciones, te digo, en lo económico
y en lo social pueden ser igualitarias, pero en lo simbólico hay más prestigio de lo masculino. De hecho, Viveros de Castro, que es un antropólogo brasileño muy conocido, decía que no hacía falta, bueno, él es muy patriarcal, pero decía, no hace falta hablar de género porque basta con hablar de que los hombres se han dedicado a las relaciones con lo afín y las mujeres con lo consanguíneo, ¿no? Los hombres en las relaciones con el afuera, las mujeres con lo interior. Entonces, siempre hay más prestigio de lo masculino por esto. Entonces, yo creo que para analizar en sociedades que estudian la antropología, pues yo no me opongo a hablar de eso. Lo que creo que hay que desmontar, porque estás haciendo un análisis de una sociedad que supongo que reconoces como patriarcal en general, o si no, pero cuando tú quieres transformar el orden patriarcal, o sea, yo lo digo a futuro, para transformar el orden patriarcal hay que dejar de hablar de masculinidad y feminidad, lo digo a futuro, ¿entiendes? No lo digo como categoría de análisis. De todas maneras, la antropología, igual que todas las ciencias, ha sido, en fin, la ciencia es androcéntrica, ¿sabes? O sea, que claro que ha utilizado la categoría de masculinidad, pero porque, igual que en arqueología solo se ha estudiado lo que han hecho los hombres, porque les será imprescindible, o sea, es que es toda una visión de lo que es importante en la sociedad, decimos, que está muy centrado en los hombres. Entonces, claro que a la antropología le ha hecho falta la masculinidad. Quiero decir, son dos cosas. Le ha hecho falta porque es androcéntrica, la antropología lo ha sido, pero hasta muy recientemente, ¿no? Que ha habido, además, todos los etnógrafos, todos los que han hecho referencia, eran los misioneros, los conquistadores, los etnógrafos, todos eran hombres y tenían una visión muy androcéntrica. Entonces, claro que hablaban de masculinidad y valorizándolo además, pero bueno, yo no me opongo a que se utilice la categoría en antropología. Ahora, sí creo que si tú lo que quieres es transformar el orden patriarcal, o sea, tú quieres transformar la dinámica que ha tenido la corriente de la historia, y lo que está pasando en nuestro día de hoy, creo que hay que dejar de hablar de masculinidad. Es a futuro, ¿entienden? Yo quería exponer así como otra visión del proceso, pero para reforzar lo que dices, ¿no? O sea, sería el concepto hegemonía-marginalidad y el concepto mayoría-minoría. Es decir, en un determinado momento que yo situaría en el 68, que por eso soy de esa generación, pues la cultura dominante se vio en peligro, hubo posibilidades de un cambio cultural. Y lo que estamos viviendo ahora no es una continuación de una hegemonía, sino un intento de reacción, un intento de recuperación de una hegemonía de lo patriarcal, de lo masculino, de lo individual, de lo capitalista, de lo racista. Es una ofensiva fuerte y dura, pero que va contra la corriente de la historia. Era lo que quería decir. Vale, sí, gracias. Sí, yo estoy muy de acuerdo en un determinado nivel, pero en otro, es que, ya te digo, que a mí me parece que hay tantas corrientes subterráneas, inconscientes, ocultas. O sea, creo que, por ejemplo, cuando nosotros manejamos Internet, y lo utilizamos muchísimo, y la mayor parte de la gente tiene redes, y tiene... estamos contribuyendo al aumento de individualización de la sociedad. Que luego podemos estar con esas mismas redes pretendiendo luchar contra la deriva fascista de la sociedad, pero estamos construyendo la sociedad. Y eso, o sea, que en un nivel, es lo que le pasa al feminismo, o sea, que digo que yo soy muy feminista, pero creo que gran parte del feminismo, cuando nos incorporamos las mujeres, era, accedemos a la lectura y la escritura, entonces las mujeres queremos ocupar los mismos puestos, las mismas, y tú dices, sí, pero tú lo estás aspirando es a ocupar los puestos que sean reconocidos por la sociedad. Entonces, en mayo del 68 y todo esto, es verdad que hubo una, porque era, pues eso, después de las guerras mundiales, es como lo del estado de bienestar, hubo como una cosa que se está desmantelando ahora, ¿no? Hubo como toda una reacción porque estaban entrando las mujeres, pero es como lo de Internet, al entrar las mujeres y estar gente, hombres y tal, que querían cambiarlo, pero lo que hacían es inconscientemente estar subjetivamente cada vez más individualizados, pues entonces la corriente se dispara, ¿entiendes? O sea, es que yo creo que la corriente no es lo que vemos, eso es el resultado de la corriente. La corriente se construye con lo que hacemos inconscientemente, además, y esto puede ser lo opuesto a aquello por lo que luchamos conscientemente.
O sea, yo creo que mucho feminismo sea, igual que lo LGTBI, que puede estar aspirando y luchando por una cosa y luego, en realidad, estar contribuyendo a la otra. O sea, yo creo que la historia, el proceso, la corriente, es completamente, o sea, es asombrosamente coherente. O sea, yo creo que es, y eso es lo que a mí me asusta, es asombrosamente coherente. Pero es coherente cuando, o sea, cuando empiezas a ver lo inconsciente, ¿sabes? Cuando empiezas a ver lo que no está reconocido. Porque lo que está reconocido parece que todo tiene una lógica y que está luchando y que no sé qué. Pero cuando ves lo que estamos haciendo, o sea, están aumentando las operaciones de cirugía estética en las chicas jovencísimas, por ejemplo, ¿no? Están aumentando absolutamente. Es que yo digo, o sea, nos seguimos, o sea, porque no sé si habéis leído un libro sobre la depilación, que es que a mí este tema me tiene... Porque es algo que es muy difícil resistirse en mi generación. O sea, yo sé que la depilación es simplemente, tiene como objetivo, no tiene otro objetivo que infantilizar el cuerpo de la mujer. No tiene otro objetivo. Porque es la única etapa en la vida de una mujer en donde no se tiene vello corporal es la primera infancia, es la infancia. Y sin embargo, forma tanto parte del régimen de verdad que la belleza, yo es que trabajo esto con los gumus y dancing, no la depilación, sino los elementos de belleza, ¿no? Los adornos que utilizan, los ideales de belleza, los cánones de belleza. Forma tanta parte de aquello que te han enseñado que es lo natural y corresponde a una mujer, que es muy difícil resistirse. O sea, yo me puedo dejar las canas. Yo digo, nosotros somos 5 hermanas, ¿eh? La única vez que deja las canas soy yo, ¿eh? De todas las demás, porque es difícil resistirse, depende en qué contextos, a determinadas cosas. Pero yo las canas, vamos, encantada. Pero la depilación me cuesta mucho más trabajo. ¿Por qué? Porque es parte de lo que te han enseñado que es el cuerpo de una mujer. Y esas cosas así, subyacentes, y por eso pienso que la masculinidad tiene algo que es difícil de captar en el fondo y que es privilegio. Igual que las mujeres seguimos en el fondo poniéndonos en posición de objeto, en mayor medida. Y seguimos adhiriéndonos al régimen de verdad. Aunque eso, te digo, que yo soy valorada porque hago cosas que tienen que ver con la individualidad. Y es que me parece que es así. Entonces, el mayo del 68 contribuyó a que hubiera como más actividad, más crítica social, más no sé qué, pero la gente estaba individualizándose, por eso había más actividad. Y más resistencia, porque había más desarrollo de la crítica y cuando te individualizas tienes que tener cuidado con eso, porque para cambiar la corriente de la historia lo que hay que hacer es bajar el nivel de individualidad, no subirlo. Y bajar el nivel de individualidad es dificilísimo, es dificilísimo. Es mucho más fácil subir el nivel de individualidad, porque tú aprendes a leer y a escribir, te individualizas. Tú te especializas, te metes en internet, te individualizas. Pero ¿cómo bajas a la identidad relacional? Porque no, la identidad relacional no se construye a base de pensarla, no se construye a base del pensamiento, de la intención consciente. Se construye a base de conocimiento procedimental, de que a ti te han transmitido, en tu familia, te han transmitido que los vínculos son esenciales. Y ahora, como estamos muy individualizados, eso es difícil que se transmita. Y te dicen los de extrema derecha, claro, que si las madres se quedaran en casa, las mujeres se quedaran en casa, pues no, porque eso justamente lo que hace es aumentar la individualidad de los hombres. Eso no es la solución, precisamente, ¿no? Seguimos en el régimen patriarcal. Pero bajar el nivel de individualidad es dificilísimo. Y en el mayo del 68 no se bajó el nivel de individualidad. ¿Sabes? Eso es lo que yo creo, que se lucha por una cosa igual que el feminismo, pero en realidad estás aumentando la dosis de individualidad de la sociedad. O sea, me parece que esta sociedad está llena de contradicciones y de trampas, y que es interesante pensarlas, ¿sabes? Pero yo creo que es bajar, pues eso, a vivir, o sea, yo no sé, no sé si conocéis a Silvia Rivera Jusicanqui, que es una socióloga boliviana, que tiene cosas muy interesantes. Entonces, Silvia decía... yo no puedo cambiar la macropolítica, pero sí puedo cambiar la micropolítica. O sea, yo puedo hacer que mis relaciones... Pero para eso te tienes que salir de lo que la sociedad te va a premiar. Te tienes que salir... O sea, es que es la renuncia al reconocimiento. Es la renuncia al reconocimiento. Y esto es muy difícil de hacer. Porque la renuncia al reconocimiento es también la renuncia a sueldos mayores. Es muy difícil de hacer. Pero es la renuncia al reconocimiento. Silvia Rivera decía, lo que hay que hacer es corazonar, que es una palabra que a mí me gusta mucho porque junta razón con
razonar con, ¿no? Corazonar, pero al mismo tiempo pone la emoción de por medio, ¿no? Ella tenía como un equipo, era socióloga, o es, no sé, supongo que se ha jubilado, un equipo dirigía tesis y tal, pero en su casa, en el campo, en no sé qué, y comían y no sé qué, mezclaba las dos cosas, ¿no? Pero hay que renunciar al reconocimiento social, y eso es muy difícil. Hola. Uy, perdona. Seguimos, sí. Vale, gracias. No sé muy bien cómo explicarte esto. Me agradezco mucho la charla. Para mí es como la primera vez que estoy en un evento así parecido a esto. Y me he quedado ahí como pillado con esto que has llamado régimen de verdad. Obviamente, cómo de construirlo o cómo... y de repente me venía un poco... Yo en realidad no comparto un poco una parte que hablas de la prehistoria. Me venía, ¿no? Si pensabas si existen las sociedades matriarcales o no, ¿no? Como que lo igual es ahí, porque yo lo que he leído es que todo lo contrario, o sea, que había científicas, de hecho, ¿no? Yo actualmente el libro casi como que el amanecer de todo, no sé si te resuena este libro, que yo recomiendo mucho su lectura, porque quizás por ahí vaya un poco esto del régimen de verdad, quizás es que no hemos dado peso a otra manera de ver el mundo, y de hecho que para mí eran sociedades bastante abstractas, bastante complejas, ¿no? Y este punto de que eran lo simple generaba eso, yo no lo comparto. Creo que las sociedades complejas podrían ser matriarcales en el sentido de que incluso, bueno, fueran otras maneras de relacionarse, que a día de hoy, por supuesto, solo hay que ver esto, ¿no? Que creo que somos 5 o 6 hombres frente a muchas más mujeres, o cada uno como se defina, digamos. Entonces, bueno, no sé si me he explicado un poco por dónde el punto que te... Sí, pero a ver, yo empiezo por lo de simple, ¿vale? Yo he insistido mucho en que yo hablo de menor complejidad socioeconómica, no de sociedades simples, porque por eso he querido matizar que cuando yo hablo de que esto es una primera etapa antes de la historia, en nuestra trayectoria, que la oralidad tiene una estructura tan compleja como que la que luego tiene la relación con el mundo a través de la historia. O sea, lo último, o sea, digamos que si tú has entendido que yo digo que estas sociedades son simples, lo has entendido mal, porque yo no lo he dicho en ningún momento. Por otra parte, no hay sociedades matriarcales. O sea, esto es una fantasía que... Yo soy catedrática de prehistoria, o sea, de verdad que he leído y hago etnoarqueología. O sea, yo trabajo con sociedades actuales indígenas y soy catedrática de prehistoria. Entonces, cuando se dijo que en la prehistoria, pues de la diosa madre, esto de María Gimbutas, todo esto es una fantasía. O sea, si tú analizas a María Gimbutas... No me hagas así, porque es que te lo digo porque lo he estudiado. El libro de Amanecer de Todo lo he leído y no me gusta nada, porque lo que te hace el Amanecer de Todo... Ya, vale, pero está como proyectando la individualidad a cualquier sociedad de caza-recolección. El Amanecer de Todo fue un bestseller porque precisamente lo que hacía es reconocer que sociedades cazadores-recolectoras tenían los mismos deseos de cambio, la misma capacidad de liderazgo, la misma que la sociedad actual. Es una proyección de rasgos de identidad actuales a cualquier sociedad de cazadores-recolectores. Entonces, el Amanecer de Todos no me sirve para nada y matriarcado no hay. Si tú analizas cualquier sociedad que... O sea, tú no te fíes de lo que dicen otros. Tú vete a María Gimbutas. Y María Gimbutas es como la alucinación en una noche de verano. O sea, y te digo porque a mí me han hecho trabajos alumnos en arqueología de género, me han hecho varias veces sobre María Gimbutas. Entonces, lo que hacen María Gimbutas es, yo qué sé, una cerámica con 2 rayas así más anchas. Dice, esas son las alas de la diosa madre. Esta es la diosa madre. Esta es un planteamiento teórico en arqueología que se llama historicismo cultural, que no contempla más que el propio objeto, lo describe y hace hipótesis ad hoc para explicarlos. Es decir, no contempla ni cuál es la organización socioeconómica. María Gimbutas, claro, dices neolítico, sí, vale, pero ¿cuáles son los rasgos de fauna, de flora? ¿Cómo demuestra cómo está organizada esa sociedad? Nada, es un planteamiento teórico antiguo de los años 60, lo de María Gimbutas, que se lo inventó. De hecho, está completamente desprestigiada María Gimbutas. O sea, no ha habido matriarcado. Si tú miras casos antropológicos, sí que te dicen a veces que hay sociedades matriarcales. Por ejemplo, en China hay una. Pero tú lo que ves ahí son sociedades
no matriarcales, sino matrilineales o matrifocales, que no son lo mismo que matriarcales. Y tú miras la estructura económica, son sociedades donde tienen mucho más peso las mujeres, sin ninguna duda, donde seleccionan a las parejas, a los hombres con los que tienen relaciones sexuales, que van a ser los padres de sus hijas, y luego les dicen que se vayan. Vale, entonces tú dices, ahí mandan las mujeres. Pero si tú miras la superestructura económica y política de esos grupos, siempre está dirigida por hombres. O sea, no hay matriarcados. Entonces, todo eso lo tienes que poner como más en cuestión, porque sí que hay gente que te lo dice, por supuesto que sí, pero no está sustentado con los datos, no está sustentado. Pues nada, redundo en el agradecimiento, nos vamos a ir de aquí con mucho que digerir y pensar, ¿no? Da para largo y no sé si puedes profundizar un poco ahora que has dicho en cómo bajar la individualidad. Sería subir lo relacional renunciando al reconocimiento, pero si no se hace de manera intencional y de manera pensada, ¿cómo se hace el aumento de lo relacional? Sí, o sea, se hace, yo creo que se puede hacer, no sé, Jaime, esto es un tema que me resulta dificilísimo de pensar. Se hace de manera pensada la búsqueda de salirte del sistema, digamos, del reconocimiento del sistema. Eso se hace de forma pensada. Ahora, que lo puedes hacer, mira, a mí me invitan a dar conferencias, me han invitado bastantes veces grupos cooperativas, ¿no? Sobre todo Cataluña y País Vasco, que son las que más tienen, ¿no? Muchas veces tienen librerías también, ¿no? Y son proyectos cooperativistas donde bajan lo relacional, o sea, se pretende bajar lo relacional. Pero en general me dicen que a los 10 años entran en crisis. Eso me lo han dicho 10 años en varios casos. Porque es muy difícil, claro, para tener un proyecto tú tienes que tener cierta individualidad. Porque tienes que saber lo que quieres y intentar llevarlo a cabo. Pero es difícil tener proyectos en donde todo el mundo está al mismo nivel. Es que no veo a quién me ha hablado, por eso hablo así. Sí, pero no te veo, que estás como muy oculta. Sí. Sí, gracias. Pues es muy difícil, o sea, en estos proyectos cooperativistas es muy difícil tener gente que valore tanto lo individualizado para tener capacidad de iniciativa como lo relacional para darle importancia a la cooperativa. Porque puedes tener, o sea, es fácil que haya gente más individualizada, más narcisista, que se erija en mandar. Y que empiece a haber lucha de egos. O es fácil que haya gente que sea más relacional, que espere que se lo den hecho, y entonces se convierte en un poco secta. Entonces es muy difícil, para mí es muy difícil pensarlo. O sea, yo sí creo que hay que tener una intención consciente de salir. Ahora, yo creo que salirse del sistema es difícil, es muy difícil, ¿sabes? Entonces es que te tienes que ir, mira, todos los ecologistas están apostando por la territorialización, ¿no? O sea, dejar de salirte por supuesto, de utilizar el avión y estas cosas, y volver a lo territorial, a comunidades mucho más apegadas a la tierra, donde la complejidad de tu sociedad baja, entonces no hay nadie que, o sea, pues eso, que estás más apegada pues a la agricultura, a la ganadería. Entonces yo creo que esos son proyectos donde se baja lo relacional, pero claro, eso es factible realmente con el nivel de personas que somos, ¿sabes? A mí me resulta muy difícil pensarlo. Hay que hacer, yo creo, más que lo experimentar. Sí. Y ver cómo se puede salir, sí. Y luego otra cosa que no tiene nada que ver, cuando has hablado de sexo sentido no transformable. El sexo sentido no transformable, yo cuando pienso en adolescentes siempre pienso que sí que es transformable ese sexo sentido, el no binarismo y la fluidez. Entonces igual es que no me estoy enterando, o sea, que igual estoy alejada. Eso es así. O sea, una vez que el sexo sentido, cuando definías a esos adolescentes, lo sienten como no transformable. No, o sea, yo me refiero, mira, a lo trans que pasa por el sexo sentido. O sea, yo tengo amigas, de hecho, que me dicen, yo tengo identidad de género que es
yo soy hombre, yo me siento hombre. Nació con un cuerpo de mujer, ¿no? Pero no es un trans que se va a operar, que no sé qué, sino simplemente que se siente hombre, ¿sabes? Y eso es como incuestionable, me refiero a ese tipo de casos, ¿sabes? Yo creo que luego ya cuando se va yendo a más individualidad, entonces todo es transformable, porque te tienes que etiquetar y entonces ya ahí se disuelve, es que, ¿sabes? Pero me refiero a esos casos, que es como una graduación, eso lo sabrá mucho mejor Miquel, porque es como de lo trans rígido a lo trans más fluido a lo no binario absolutamente, ¿sabes? Pero me refiero a esos casos porque sí conozco casos y te dicen, yo soy un hombre, me siento un hombre. Gracias. ¿Hay más? Lo que digáis vosotras. Sí. ¿Cada 4? Hola, como ya estamos tan pasadas de hora, voy a ir muy al grano. Me hace pensar al hilo de la pregunta clave que acabo de escuchar de ti, que todo parte de tu inicio de la presentación, Almudena, ¿no? Sí. Y es que necesitamos seguridad. Y a partir de ahí se desencadena todo. ¿Por qué necesitamos seguridad? Porque el ser humano, a diferencia del resto de animales que yo sepa y tenga conocimiento, es religioso, es decir, necesita religar, necesita conectarse, necesita entender y explicarse, y a partir de ahí empieza ya todo este lío. Y podemos hablar durante siglos de todo esto, pero no dejamos de ser seres humanos si nos diéramos cuenta de que estamos a salvo. No haría falta nada de nada. No hace falta individualidad, estructuras, y no hablo de anarquía ni siquiera, ¿eh? Pero es que no necesitamos seguridad porque estamos todos a salvo. En cuanto empieza la primera semilla de quizá hay algo que me puede destruir, que nada me puede destruir realmente, porque nada, bueno, es que me iría mucho por las ramas. Cuando empieza esa semilla ya está el campo abonado para los narcisismos, los egos, la división, etcétera, etcétera. Algo así. Por ahí empezaría yo a tirar del hilo, por el inicio, de que hay una sensación de precariedad y de inseguridad. A ver, es que yo no me voy a meter con las creencias religiosas y tal, porque ahí entramos en otra cuestión, ¿sabes? Mira, la modernidad es el único momento de la historia donde se puede prescindir de Dios. Hasta entonces nunca se ha podido prescindir de Dios porque la sensación de arrogancia de que entiende las cosas era menor. A partir de la modernidad ya empieza a aparecer el ser humano que con todo el desarrollo de la ciencia y la razón cree que controla las cosas y puede prescindir de Dios. ¿Puedes o no? Es decir, que hay gente que cree y gente que no cree. Hasta entonces no ha sido posible prescindir de Dios. Yo creo que la creencia en Dios es una manera de construir seguridad, muy respetable para quien la tenéis, pero a mí, en fin, es que no me quiero meter en la cuestión de la religión porque no. Ya, pero es que, o sea, a ver, vivimos en una sociedad en donde, pero todos los seres humanos vivimos en una sociedad que no controlamos en ninguna medida. Entonces, no estás segura, ¿no? O sea, tú díselo a las mujeres de Afganistán que están seguras, o lo que está pasando en Gaza, que están seguros, ¿no? Entonces, no estamos seguros, no es verdad que estamos seguros, no es verdad que nos salvamos porque somos parte de la humanidad, es que no es verdad. Porque empieza a haber, en el momento que hay complejidad socioeconómica, empieza a haber relaciones de poder. Y las relaciones de poder implica una existencia de un sujeto que cosifica a otros. Eso es el poder, ¿no? Entonces, no está segura. No, hombre, te tendrías que salir con gente que construye otro tipo de sociedad. Pero porque están en esa sociedad. O sea, tú te vas a...
Pero es que es un tema, yo no sé cómo se sale, ¿eh? Porque yo tengo también un amigo que es neorrural, que vive, es arqueólogo, pero él va a una campaña al año, un mes, y con eso vive todo el año. Bueno, ahora se acaba de meter ya en una ciudad, pero siempre ha vivido en el campo y al cabo del tiempo tienen problemas. Es que el problema es que estamos socializados en la individualidad, por eso es tan difícil. Pero hay que intentarlo, hay que intentarlo, y los proyectos, tomar conciencia e intentarlo, ¿sabes? Bajar, porque es que si no estás en este régimen alienante, espantoso, enfermo, de destrucción, porque de destrucción no solo de la guerra, sino lo que ha dicho antes la secretaria de Estado, o del Ministerio, no sé lo que era, de destrucción de las mujeres, de destrucción de todo lo que no sea quien está en el poder, ¿no? O sea que, pero es difícil, sí. Bueno, te vamos a dejar ya descansar. Bueno, Almudena va a estar también en la mañana del viernes, y aunque obviamente el espacio será para Miquel Misé, pero bueno, pues seguro que va a salir puede salir alguna conversación, o lo digo por el público también si quiere aprovechar ese momento también para preguntarte cosas y tal. Yo pensaba ahora, un poco así para cerrar, en el último libro de Rebecca Solnit, la de esta palabrejo que nos regaló del mansplaining, ¿no? Dice que estamos inmersas ahora en una batalla por la imaginación, ¿no? Y yo creo que nos cuesta imaginarnos otra cosa que no sea más que la que conocemos y en la que nos hemos socializado, ¿no? Entonces, bueno, pues probablemente ese es el ejercicio que hay que hacer, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Almudena, a todo el mundo, y os decía que os iba a dar a los tickets de comida, pero he visto que hay 4. Y creo que sois alguno más. Entonces, os lo han dado. Ah, vale. Digo, entonces es que si no teníamos un problema. Entonces, estos son solo para los ponentes. Entonces, el resto de gente que tenéis beca y que tenéis comida, lo tenéis resuelto, ¿no? Ah, bueno, pues me alegro. Bueno, eso ahora lo vemos. Sí os pediría que para el taller de la tarde seamos estrictamente puntuales. Incluso os diría que vengamos a las 4 menos 5, porque, bueno, porque somos mucha gente y para que Ricardo también se pueda organizar, o si hay que hacer cosas en la sala. Claro, y luego la gente que os volvéis a Madrid, a las 6:30 es el último autobús, entonces no nos podemos extender más de las 6:15, ¿no? Entonces intentemos ser puntuales, eso, incluso 5 minutos antes. Bueno, muchas gracias. Ya te van a empezar a tirar los teléfonos.